Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en este caso me gustaría hablar de un tema interesante como es el tema de cuáles son los mejores sectores para invertir en función de la variación de tipo de interés. Como sabes, recientemente en Europa ya han habido dos bajadas de tipo de interés y también se espera en este septiembre, de hecho más concretamente la próxima semana, en función, estoy grabando este vídeo, se espera que la Fed baje los tipos de interés y esto por supuesto puede hacer que se acelere la economía o parte de la economía. Entonces, en estos momentos es interesante saber cuáles de los sectores ahora mismo que hay disponibles para invertir son los más atractivos para aprovechar esta futura bajada de tipo de interés, y también por supuesto te voy a explicar cuáles son los sectores que lo suelen hacer bien en entornos de tipos altos por si se da el caso de que los tipos se siguen manteniendo durante mucho tiempo, para que sepas también por supuesto en qué sectores o cuáles de estos sectores se verán más beneficiados. Por eso, como siempre, para empezar, lo primero que te tengo que decir es: ¿pueden afectar los cambios de tipo de interés a mis acciones? Esta es la primera pregunta que te deberías de hacer, y lo importante es que sepas que la bolsa se mueve por dos cosas principalmente. Es verdad que hay cientos de miles de motivos por los que se puede mover la bolsa a corto plazo, pero en principio hay dos grandes motivos que hacen a medio y largo plazo que se mueva la bolsa, y son las expectativas de tipo de interés y también las expectativas de beneficio futuro de las compañías traídas por supuesto al presente, es decir, la capacidad que tienen las empresas para generar beneficios en los próximos años. Por supuesto, toda la parte de generación de beneficios es lo que te he enseñado en el canal de cómo analizar, valorar empresas, etcétera, etcétera, pero en este vídeo me voy a centrar más en la parte de los tipos, para que sepas realmente si te pueden afectar positiva o negativamente, y por supuesto cómo aprovecharnos de esto. Para eso, como te digo, el comportamiento de los mercados financieros está estrechamente ligado con las decisiones de las políticas monetarias, que estas políticas las impulsan los bancos centrales, es decir, en este caso en Europa el Banco Central Europeo, o en Estados Unidos la Reserva Federal, particularmente a los cambios de tipo de interés, es decir, que afectando a los tipos de interés es lo que hacen los cambios de políticas monetarias. Las variaciones en las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad de los activos, es decir, tus acciones, tus inmuebles y todo lo que poseas, es decir, todo activo financiero que tengas, y también en la rentabilidad de ciertos sectores económicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Por eso, como te digo, vamos a analizar cómo se comportan los mercados en respuesta a los cambios de tipo de interés y en qué sectores podrían verse favorecidos en entornos de tipos altos y tipos bajos. Para eso, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, ver qué sectores se benefician o por lo menos no se perjudican de los altos tipos de interés, porque es importante ver que este es el escenario peor, donde se supone que la Fed, aplicando políticas monetarias restrictivas, lo que hace, o el intento que hace, es enfriar la economía, y precisamente esto puede afectar negativamente a muchas empresas. Por eso lo que debes de saber es que en entornos de altos tipos de interés, los activos financieros que ofrecen rendimientos fijos como bonos, letras del tesoro, cuentas remuneradas o depósito a plazo tienden a ser más atractivos para los inversores, ya que ofrecen mayores rendimientos en comparación con otros activos de mayor riesgo como las acciones. Recuerda, tal y como te he explicado en el canal, que tener mayor riesgo implica o se incluye, por ejemplo, cosas como la volatilidad, que no, digamos que la volatilidad per se no es que se tenga más riesgo, sino evidentemente ese movimiento de mercado para personas sin conocimientos puede ser algo negativo y por supuesto puede ser algo arriesgado, ya que en un momento de volatilidad en contra de su inversión pues puede afectarle negativamente. Pero si usamos las cosas como por ejemplo la volatilidad en nuestro favor, puede incluso beneficiarnos, y más que ser un riesgo puede ser incluso una ventaja sobre otros inversores. En este caso, por supuesto, tienes que entender que en entornos de altos tipos lo mejor es siempre la renta fija. Cuando digo lo mejor, siempre es, en teoría o en términos generales, las creencias que tienen la mayoría de inversores, es decir, prefieren obtener una rentabilidad fija, constante en el tiempo y alta, más o menos razonable, del 4, 5, 6%, en lugar de, por ejemplo, invertir en otros activos como puede ser, por ejemplo, las acciones, donde ya hay mayor volatilidad, donde ya hay mayor incertidumbre y por tanto digamos que no tienen seguro que vayan a obtener esa rentabilidad, al menos a corto y medio plazo. Pero
una vez te he comentado esto, debes entender que esto no quiere decir que debamos dejar de invertir en la renta variable, que sería, por ejemplo, la parte de las acciones, y siempre rotar a la parte fija cuando hayan altos tipos de interés. De hecho, hemos visto cómo han habido rotaciones de capital enorme, como al principio, después de la pandemia, digamos que al principio subió la bolsa, se disparó por toda la inyección de capital de los bancos centrales, y a medida que fueron subiendo los tipos de interés, fíjate cómo la mayoría de inversores e institucionales fueron rotando sus carteras hacia la renta fija para obtener un retorno seguro en momentos de incertidumbre. Pero aquí es donde viene la clave, que te voy a enseñar también qué sectores se ven beneficiados, sectores para invertir en acciones, en empresas de calidad, incluso, es decir, dentro de la renta variable, incluso en entornos de altos tipos de interés. Por eso todo esto es importante que lo entiendas, ya que el mercado de valores tiende a ser menos atractivo para esos inversores en entornos de altos tipos de interés, ya que los costes de endeudamiento aumentan para las empresas, lo que puede afectar negativamente a sus márgenes de beneficios y a la inversión empresarial, es decir, al aumento de capacidad productiva de la empresa. También es verdad que en entornos de altos tipos el ciclo económico baja precisamente porque las políticas monetarias lo que pretenden es enfriar la economía. Y todo esto hay que valorarlo, ya que lo normal es que en todas las acciones no veamos un buen desempeño en bolsa, pero eso no quiere decir que no hayan acciones en bolsa que no lo puedan hacer bien. Y para eso lo primero que voy a hacer es enseñarte cuáles de esos sectores son los más punteros en entornos de altos tipos de interés. El primer sector que te quiero enseñar que es favorecido por los altos tipos de interés, o por lo menos no tan perjudicado, aunque en este caso es el más beneficiado, es el sector financiero. Los bancos y otras instituciones financieras tienden a beneficiarse de tipos de interés más altos, ya que pueden aumentar los márgenes de interés neto en sus operaciones de préstamo. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate, por ejemplo, que en un entorno de bajos tipos de interés, por ejemplo, del 1%, que podría ser un tipo de interés razonablemente bajo, pues digamos que si cualquier persona o empresa pide un préstamo, por ejemplo, de 100 millones, significa que de 100 millones, si tiene que pagar el 1%, vamos a hacerlo fijo como un tipo de interés fijo y único para simplificar más el cálculo, digamos que sobre 100 millones tendría que pagar 1 millón. Sin embargo, ¿qué pasa? Que eso es lo que tiene que pagar fijado por los bancos centrales, pero ahí no está el margen de ganancia de la empresa financiera o del banco. Es decir, que sobre ese 1%, sobre el millón, imagínate que a lo mejor le quiere subir un 25%, es decir, que quiere tener, por ejemplo, y esto me lo estoy inventando, es un 25% de margen sobre lo que genera. Por tanto, si la empresa, si el banco, la entidad bancaria, por ejemplo, financia o capta capital, mejor dicho, al 1% fijado por los tipos de interés del Banco Central, y por tanto tiene que cobrar 1 millón sobre esos 100 millones, el 1% de 100 millones, ¿vale? Y le quiere subir un 25%, quiere decir que le tiene que subir un 0,25, porque 0,25 sobre el 1%, que es la totalidad, es ese 25%. Por tanto, quiere decir que el banco se llevaría $250.000 o 250.000 euros en efectivo. Ahora bien, si en lugar de eso, imagínate que el Banco Central fija los tipos al 4% y el banco quiere seguir, por ejemplo, para simplificarlo, ganando los mismos márgenes, es decir, el mismo 25%, en este caso el 25% del 4% ya es un 1%, lo que quiere decir que ese 1%, fíjate que es 1 millón, es decir, que en lugar de en el escenario 1 ganar 250.000, ahora estaría ganando 1 millón con el mismo margen. Pero por supuesto, incluso también tienes que tener en cuenta que en entornos de incertidumbre también los bancos añaden una rentabilidad en función o en forma de tipo de interés debido al riesgo de impago y al riesgo de morosidad, precisamente porque hay más incertidumbre en la economía, por eso se fijan unos mayores altos tipos de interés y por eso digamos que el banco incluso exige un mayor margen de beneficio para que le salga rentable la operación, porque tendrá operaciones que pueden salir morosas, es decir, que sean de impagos o que terminen siendo impagadas, y por otro lado también por supuesto porque es más difícil que se
se les contrate, en este caso, préstamos, deuda, etcétera, por la incertidumbre macroeconómica. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y aquí, a modo de resumen, ves un gráfico donde la comparativa de un ETF que es el XLF, que es un ETF de empresas financieras frente a, en este caso, al ratio Federal Fund, que es básicamente la evolución de los tipos de interés. Aquí puedes ver claramente como en un entorno de altos tipos de interés, la compañía, o mejor dicho, las compañías financieras se ven beneficiadas. Fíjate que aquí, por ejemplo, se han subido los tipos de interés, pero esto, por ejemplo, fue el año 2007-2008, donde fue la crisis principalmente financiera e hipotecaria. Por tanto, digamos que esta muestra no es tampoco tan fiable porque sí fue drástica, pero fíjate que a medida que se pusieron los tipos bajos, el sector se fue recuperando lentamente. Pero luego, a medida que se fueron subiendo los tipos, digamos que también las empresas financieras fueron subiendo. Y fíjate que incluso con nuevas subidas de tipos, eso ha hecho que el sector bancario o el sector financiero siga subiendo la rentabilidad, es decir, los beneficios obtenidos por esto que te acabo de explicar anteriormente. Luego, otro sector beneficiado por los altos tipos de interés, como sabes, es también el sector de servicios públicos, o también conocido en inglés como utilities. En este caso estamos hablando de carreteras, agua, electricidad, gas, es decir, todo este tipo de empresas que se llaman empresas de servicio público. Ojo, no confundir empresas de servicios públicos, es decir, servicios que suelen usar la mayoría de ciudadanos, con empresas estatales, es decir, que están controladas 100% por el Estado. En este caso estamos hablando de empresas de servicios públicos que te ofrecen pues servicios, como te digo, de carreteras, agua, electricidad, gas, y suelen ser menos sensibles a los cambios de tasa de tipo de interés y pueden ser consideradas como inversiones defensivas en entornos de altos tipos de interés. Esto es obvio, ¿por qué? Porque precisamente todos los clientes, todos los consumidores, pues siguen utilizando carreteras para ir al trabajo, también siguen necesitando agua, electricidad, gas, pues para hacer la comida, pues para vivir en su día a día, y por tanto digamos que esto en un entorno de altos tipos, digamos que no se ve tan negativamente afectado. Aquí ves claramente cómo en entornos de bajos tipos de interés, y cuando se han ido subiendo, bajando y vuelto a subir, eso ha sido indiferente, porque aquí las utilities han ido subiendo progresivamente, y evidentemente tenemos que descartar la parte o la crisis de 2007-2008, que aquí es donde ha habido una mayor distorsión, porque realmente digamos que a nivel mundial fue una crisis bastante fuerte. Esta parte pues sí es verdad que ha sido un poco ligada a subida de tipos, pues luego según bajaron los tipos bajó la rentabilidad de estas empresas, pero también fue a nivel de crisis mundial. Pero fíjate que después de esa distorsión, fíjate que en cualquier entorno de bajos tipos de interés o altos, eso no ha impedido que sigan subiendo las utilities, que aquí también, como puedes ver, este sería el ETF XLU. Luego después otro sector que también se ve beneficiado por los altos tipos de interés, por supuesto, es el consumo estable. ¿Por qué? Porque en estos casos, digamos que el consumo estable, como dice o indica la propia palabra, es un consumo que siempre es recurrente. Es decir, aquí las empresas que fabrican productos de primera necesidad, como alimentos y productos de cuidado personal, a menudo se consideran resilientes o resistentes a cambios de tasas de tipo de interés, ya que la demanda de estos productos tiende a ser estable independientemente del entorno económico. Aquí, por supuesto, como puedes ver también, es la comparación con el ratio Federal Fund, y como puedes ver la evolución de tipo de interés comparado con el ETF XLP. Fíjate que esto es un ETF de consumo estable, de empresas de consumo estable, y puedes ver exactamente como hay una correlación casi perfecta también con lo anteriormente citado de utilities. Fíjate que aquí, por ejemplo, hubo esta distorsión debido a la crisis de 2007-2008 y luego ha habido un crecimiento prácticamente que puede ser como una línea recta, y fíjate que en la parte de consumo estable hay o hubo menos volatilidad, es decir, es más resiliente este sector, debido a que también es verdad que las empresas que hay detrás de gas, energía, o sea, todo lo que viene siendo agua,
agua, luz, gas, etcétera. También es verdad que le suben una parte de costes, por eso es un poco más volátil, mientras que el consumo estable, digamos que es menos volátil y más estable, como puedes ver, pero prácticamente hacen el mismo dibujo de evolución del gráfico. Lo que puedes ver que después de entornos de bajos tipos y altos tipos de interés, esto no ha impedido que el consumo estable siga subiendo. Recuerda que todo esto que estamos viendo es de un ETF de consumo estable, lo que quiere decir que en todos los gráficos que estamos viendo hay empresas que por supuesto lo han hecho mejor de lo que estamos viendo de la media, hay empresas que lo han hecho igual que la media y hay empresas que lo han hecho peor de la media. Aquí es donde luego estaría nuestro trabajo de seleccionar las mejores compañías de cada sector, pero es importante ver cómo un sector a priori se ve beneficiado o por lo menos no se ve perjudicado en ciertos entornos. Luego también hay otro sector que es importante que tengas en cuenta, en este caso para, digamos, los entornos de altos tipos de interés, como es el caso del sector de las telecomunicaciones. Este lo he puesto como último precisamente porque, en mi opinión, es el más flojo, es decir, es el menos resiliente en momentos de altos tipos de interés, y ahora te voy a explicar por qué. Aquí, como puedes ver, las empresas de telecomunicaciones suelen ser menos sensibles a las fluctuaciones de las tasas de tipo de interés y pueden mantener un flujo de ingresos estable debido a la demanda continua de servicios de comunicación. Piensa que hoy en día, sobre todo, ya no estamos hablando de clase baja, sino más bien clase media y clase alta. Generalmente se considera como el móvil, el internet, es decir, digamos que las facturas de teléfono, las facturas de internet para trabajar online o para ver cualquier cosa, se puede incluso llegar a considerar que es, digamos, un producto de consumo casi estable. ¿Por qué? Porque se considera que es necesario. Normalmente piensa que tanto las clases medias como las clases altas no prescinden de los servicios del móvil o los servicios de internet en momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque necesitan el teléfono para trabajar, necesitan internet para trabajar y además sabes que hoy en día incluso para trabajos deslocalizados que se puede trabajar simplemente con un ordenador y nada más, pues es muy necesario el internet o el teléfono móvil, y precisamente por eso es por lo que estas compañías en momentos de altos tipos de interés tienen una demanda constante. Ahora bien, ¿por qué te he explicado que es, digamos, el sector más sensible dentro de los menos sensibles en un entorno de altos tipos de interés? Precisamente porque también para este tipo de compañías aumentan los costes. Como sabes, si hay altos tipos de interés y estas empresas tienen que reinvertir e innovar en, por ejemplo, añadir más infraestructura, es decir, si por ejemplo quieren implementar nuevos servidores, nuevas redes o por ejemplo nuevos caminos con líneas de fibra, entre otras cosas, todo eso es inversión que tienen que hacer y por supuesto si tienen que acceder a capital, si tienen que endeudarse, les sale más caro, lo que quiere decir que en esos momentos digamos que los márgenes se estrechan porque los costes suben y la suerte es que la demanda se mantiene constante. Entonces, si la demanda se mantiene constante, es decir, los ingresos, pero los costes suben, se reducen los márgenes, lo que quiere decir que la compañía o este tipo de empresas dentro del sector de telecomunicaciones se puede considerar que se mantiene estable con leves crecimientos o incluso por lo menos que no crece, pero sí es verdad que a diferencia de otras empresas como el consumo estable o como por ejemplo empresas del sector de utilities, vemos que realmente sí tienen crecimiento a pesar de un entorno de altos tipos de interés. Aquí, por ejemplo, puedes ver en el gráfico como el ETF IXP, que es un ejemplo. Recuerda que todos estos ETFs no son recomendaciones de compra, simplemente los estoy utilizando como ejemplo para compararlos con la evolución de los tipos de interés. Aquí puedes ver como, por ejemplo, quitando la parte de 2007-2008, que como te digo está distorsionado, fíjate que con un entorno de bajos tipos, digamos que más o menos la demanda se mantiene estable, suben los tipos y se sigue más o menos manteniendo estable la demanda. Fíjate que después cuando hay una bajada sí se ve beneficiada porque los costes se le reducen y aumentan, y fíjate que es verdad que luego cuando aumentan los tipos otra vez aquí tienen una nueva bajada, pero luego digamos que si la demanda se mantiene constante vuelve otra vez incluso el crecimiento, es decir que se le aumentan los costes, pero cuando consiguen bajar o equilibrar esos costes pues digamos que siguen la senda de crecimiento ligeramente. Por supuesto no es un sector ni mucho menos que en términos generales haya dado una increíble rentabilidad, porque como puedes ver desde el año 2000
2000 hasta el año 2024 ves que la rentabilidad total ha sido de un 44%, es decir, hay otros sectores más positivos, pero como siempre explico, siempre dentro de estos ETFs o conjunto de ETFs hay varios tipos de empresas y por supuesto siempre hay empresas que lo han hecho mejor, empresas que están igual o empresas que incluso lo han hecho peor, y aquí, como digo, es trabajo tuyo escoger cuáles son las mejores compañías dentro de cada sector, y lo importante es más o menos que veas que estos sectores que te he enseñado anteriormente, es decir, el de telecomunicaciones, aquí también el de consumo estable, el de utilities, como puedes ver también, y al mismo tiempo, como primer punto, el de sector financiero, son los sectores que claramente se han visto beneficiados y se ven más beneficiados en un entorno de altos tipos de interés. Ahora bien, si pasamos a la siguiente parte, ¿qué sectores se benefician de los bajos tipos de interés? Es decir, ¿cuáles son los sectores que más se benefician? Por supuesto y lógicamente, si hay un entorno de bajos tipos de interés, piensa que la motivación o las políticas monetarias que están aplicando los bancos centrales es, en este caso, motivar, inyectar capital o incentivar la economía, es decir, calentarla para que se reactive la economía, suba el consumo, es decir, si aumenta el consumo, aumenta los beneficios empresariales, por tanto aumenta la inversión, y todo esto al final pues motiva a que la economía siga creciendo. Pues lógicamente en este escenario todas o la mayoría de empresas se ven beneficiadas. Ahora bien, en este segmento te voy a hablar de cuáles son los sectores más beneficiados y también en términos generales qué es lo que pasa entre renta fija y renta variable. Aquí, como te comento, en entornos de tipo de interés bajo, los inversores tienden a buscar rendimientos más altos y están dispuestos a asumir un mayor riesgo. Recuerda que están dispuestos a asumir un mayor riesgo, donde dentro del riesgo se incluye, por ejemplo, la parte de volatilidad, y como precisamente hay un menor tipo de interés, es decir, se paga menos tipo de interés, es decir, es menos caro o más barato captar financiación, ya de por sí hay menos riesgo de devolución de esa financiación, y por tanto eso hace que se reduzca bastante, y digamos que para compensar los inversores tienden a buscar rentabilidades que son más, por ejemplo, volátiles, entre otras cosas. Esto puede impulsar la demanda de acciones y otros activos de mayor riesgo, ya que ofrecen la posibilidad de obtener mayores retornos, y esto es lógico. Si se bajan los tipos de interés, la renta fija ya carece de interés, precisamente porque si ya en lugar de pagar un 4, 4,5, 5%, como hemos visto estos años atrás o estos meses atrás, imagínate que en vez de pagar un 4% de tipo de interés se paga, por ejemplo, un 1, pues evidentemente muchos inversores dirán, bueno, en lugar de dejar mi dinero aquí expuesto durante 10, 15, 20 años para cobrar un 1%, prefiero invertirlo, por ejemplo, en bolsa, aunque sea incluso en empresas más estables, para obtener un 3, 4, 5, 7% o incluso la media del mercado del S&P 500, que puede ser un 7, 8, 9%. Por tanto, estarían dispuestos a soportar una mayor volatilidad a cambio de ese mayor crecimiento. También tienes que tener en cuenta, como te decía, que en este entorno de bajos tipos de interés la mayoría de sectores se ven beneficiados, pero aquí te voy a destacar los sectores que más se benefician, particularmente en entornos de bajos tipos, como son el sector inmobiliario, debido a la menor carga de los pagos de intereses hipotecarios, y el sector de consumo discrecional, ya que los consumidores pueden acceder a préstamos más baratos para financiar compras importantes. Y ten en cuenta una cosa, esto que te he puesto aquí de préstamos más baratos, fíjate que indirectamente, aunque ya te comenté antes que el sector que más se ve beneficiado con los altos tipos de interés es el sector financiero, debido a que puede tener unos mayores márgenes o con los mismos márgenes genera más beneficios. Esto es importante que lo entiendas, pero fíjate que luego en la parte de en un entorno de bajos tipos de interés, indirectamente también se ve más beneficiados, porque a pesar de que los márgenes se les reduzcan, es verdad que luego lo compensan con volumen de aumento de nuevos préstamos, es decir, más empresas y más familias querrán acceder a capital más barato, y por tanto, aunque es verdad que los márgenes del sector financiero sean más bajos, sí es verdad que tendrán un mayor volumen de préstamos, lo que puede más o menos compensar el crecimiento o la estabilidad de las empresas de este sector. Por supuesto, digamos que no es el sector que más se ve beneficiado, y a continuación te voy a mostrar cuáles son los sectores más beneficiados en un entorno de
tipos bajos, como el primero, que puede ser en este caso el sector tecnológico. Claramente el sector tecnológico, empresas tecnológicas, en este caso estamos hablando de cloud, en este caso estamos hablando de inteligencia artificial, en este caso estamos hablando de toda la parte tecnológica, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Todo esto, redes, almacenamiento, toda esta parte que incluye la parte tecnológica se ve beneficiada precisamente porque este tipo de empresas tienen que hacer fuertes inversiones en su crecimiento. Como puedes ver aquí, las empresas tecnológicas a menudo se benefician de tipos de interés bajo, ya que pueden acceder a financiación más barata para la expansión y desarrollo de productos innovadores. Como sabes, este tipo de empresas constantemente tienen que estar innovando, y eso, por supuesto, tiene un alto coste de inversión. Por supuesto, voy a obviar las empresas asset light, ya como te he explicado en el canal, que esas empresas incluso tienen ventajas competitivas porque no tienen la necesidad de hacer fuertes inversiones, pero en términos generales las empresas del sector tecnológico sí tienen que invertir fuertemente y por tanto tienen que captar capital, y si ese capital consiguen captarlo más barato, eso significa que puede ser mucho mejor, por supuesto, para su crecimiento para los próximos años, porque aumentan su capacidad productiva, aumentan su rendimiento, aumentan sus márgenes, por tanto sus beneficios, etcétera, etcétera. Aquí puedes ver en términos generales cómo, fíjate que también comparando el sector o un ETF tecnológico, el XLK, comparado con la evolución de los tipos de interés, fíjate que si obviamos la parte de 2007-2008, porque por supuesto esto afectó generalmente a todo a nivel mundial, pues fíjate que incluso aquí hubo un leve decrecimiento por la bajada de tipos de interés, pero luego fíjate que después, con una bajada de tipos de interés, aquí empezó el sector a recuperarse y a subir prácticamente, digamos que en una línea constante y cada vez más exponencial. Fíjate que aquí, con una ligera subida de tipos antes de la pandemia, pues precisamente hubo una ligera corrección, pero luego con la inmediata bajada por esa expansión o de políticas monetarias expansivas, pues hizo precisamente que el sector tecnológico se disparara, y fíjate que después, con la posterior subida de tipo de interés, digamos que hemos visto una ralentización en la inversión de empresas tecnológicas, aunque ahora, y precisamente esto también hay que tenerlo en cuenta, las grandes tecnológicas, como pueden ser por ejemplo las Big Tech, como ya sabes que son Meta, Alphabet, Microsoft, etcétera, etcétera, todas estas empresas, por supuesto, que tienen la capacidad o tienen cientos de billions en caja, no necesitan de financiación externa porque tienen mucho capital, y precisamente también estas compañías, digamos que tiran del carro del resto de empresas, cosa que es positivo, pero en términos generales puedes ver como cuando hay grandes subidas de tipos, pues digamos que el sector se enfría o se ralentiza precisamente porque no pueden acceder a capital barato. Sobre todo lo notamos más en empresas medianas y pequeñas del sector tecnológico. Bien, otro sector que se ve beneficiado por los bajos tipos de interés es, por supuesto, el sector inmobiliario. Este es el segundo que más se ve beneficiado después del tecnológico, y a continuación te voy a explicar por qué. Precisamente con las tasas de interés más bajas, los costes de endeudamiento son menores, lo que puede impulsar la demanda de viviendas y propiedades comerciales, beneficiando al sector inmobiliario. Y cuando aquí te hablo de sector inmobiliario, te hablo tanto en inversión en bolsa, es decir, el REIT o SOCIMIS, o también fibras, como se conoce en Latinoamérica, y en este caso, fíjate que eso es, por una parte, si es inversión en activos a través de la bolsa, pero también en el sector inmobiliario tradicional, como puede ser comprar una vivienda, vender una vivienda, alquiler de vivienda, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, si se bajan los tipos de interés, se puede acceder más fácil a la financiación de esa vivienda, por tanto, más familias y también empresas deciden dar el paso de endeudarse, de apalancarse, de pedir una hipoteca, de pedir crédito para, evidentemente, financiar esa vivienda, ya sea de uso personal o incluso pensando en inversión como segunda, tercera vivienda, y para ponerla en alquiler, entre otras cosas. Y todo eso, como ves, pues facilita o aumenta la demanda de viviendas, lo que sabes que a su vez el aumento de demanda de viviendas hace que el precio de la vivienda suba, el precio de los alquileres suba, y también digamos que la financiación, al ser más barata, pues también digamos que se crea una mayor oferta, precisamente porque habrá más inversores dispuestos a invertir en viviendas, ya sea tradicionales, ya sea centros comerciales, etcétera, para luego ponerlas en el mercado
para ponerlas a disposición de la parte de demanda. Entonces, como ves, todo esto es muy positivo para este sector y también, por supuesto, si quieres que más adelante en un vídeo te hable específicamente del sector inmobiliario y las ventajas que puede tener invertir en este sector ahora que estamos en altos tipos de interés, pero que se espera que vengan las nuevas bajadas y todo lo que puede ver beneficiado a este sector, pues déjamelo abajo en los comentarios. Aquí, como puedes ver, digamos que yo te voy a enseñar el ETF VNQ, que digamos que es un ETF, el Vanguard Real Estate, que aquí básicamente digamos que es de inmobiliario, y puedes ver claramente como en un entorno de bajos tipos de interés, digamos que el sector inmobiliario se dispara, pero fíjate que cuando suben los tipos de interés se ralentiza o se mantiene estable, incluso podríamos decir que se frena, porque también es verdad que si, dependiendo del tipo de empresa, si muchos de los clientes, es decir, por ejemplo, los inquilinos tienen como vivienda habitual, tienen que seguir pagando, por supuesto, ese alquiler. Y digamos que en ese caso, incluso muchas empresas pues pueden tener una demanda constante, aunque es verdad que no es favorable. Pero luego fíjate que cuando se bajan los tipos, vuelve a haber un crecimiento, y luego fíjate que con subida de tipos vuelve a haber una caída en la parte del sector inmobiliario. Por tanto, digamos que realmente el sector inmobiliario es el que más drástico o más sensible realmente es ante los movimientos de tipo de interés. ¿Y por qué es interesante invertir en este sector? Precisamente porque ahora estamos en un entorno de altos tipos de interés, pero como has visto recientemente, esta semana pasada se han vuelto a bajar los tipos en Europa al 3,50, lo que quiere decir que facilita el crédito, y eso puede ayudar e impulsar a este y otros sectores. Y también, como sabes y ya te he explicado en el canal, la próxima reunión de la FED es de la próxima semana, 18-19 de septiembre, lo que quiere decir y lo que espera el mercado es que comiencen las bajadas de tipo de interés. Por tanto, si ahora quisieras posicionarte en empresas de real estate que estén bien posicionadas a una valoración atractiva, e incluso sabiendo que los próximos meses y años se espera que el entorno macroeconómico sea favorable, porque si se van bajando los tipos de interés, el sector de real estate crecerá, pues incluso puedes posicionarte ahora para beneficiarte a medio y largo plazo. Y por supuesto también otro sector que se ve bastante beneficiado por el entorno de bajos tipos de interés es el consumo discrecional. Y aquí luego voy a hacer un inciso para diferenciar lo que es consumo discrecional o no consumo discrecional, porque es importante entender esto. En entornos de tipos de interés bajo, los consumidores pueden acceder a préstamos más baratos para financiar compras importantes, lo que puede beneficiar a empresas en industrias como viajes, entretenimiento y productos, y aquí te lo he puesto entre comillas, de lujo. Ojo, productos de lujo no es sector de lujo. Productos de lujo aquí realmente hace referencia a marcas premium, aunque estadísticamente y según el seguimiento que hacen analistas, todo lo meten dentro del saco de lujo. Pero como ya te he explicado en el canal, el sector de lujo o el segmento de lujo o lujo premium, en este caso, son pocas empresas, como puede ser el caso de Ferrari o el caso de Hermès, que como has visto, incluso en un entorno de alto tipo de interés, como hemos visto o como hemos estado en este momento, altos tipos de interés, estas empresas incluso han seguido creciendo, han seguido aumentando sus beneficios. ¿Por qué? Porque el tipo de clientes es un cliente con un alto o un enorme poder adquisitivo. Por tanto, ese tipo de clientes no se ven afectados por los cambios de tipo de interés, porque no necesitan financiar nada. Ya tienen suficiente dinero, ya tienen suficiente capital como para poder comprarse un bolso de Hermès, como para poder comprarse un Ferrari o como poder comprarse cualquier cosa. Y precisamente es por eso por lo que hay que diferenciar que, aunque es verdad que dentro del consumo discrecional se mete o se incluye el sector lujo, yo el sector lujo lo dejo aparte, porque el sector lujo, para mí, lo que es lujo de verdad, realmente se ve beneficiado independientemente del entorno macroeconómico en el que nos encontremos. Ahora bien, las marcas premium, las que podemos considerar marcas que sí tienen un precio adicional, por tanto digamos que hay una mayor barrera de entrada para que muchos clientes puedan acceder a esos productos porque son algo más premium, algo más caros, pues evidentemente digamos que los consumidores, cuando tienen problemas con altos tipos de interés o que la economía está ralentizada o que hay un aumento de paro, entre otras cosas, pues digamos que deciden prescindir
de ese tipo de artículos de lujo, pero cuando en teoría ya se bajan los tipos de interés y la economía empieza a florecer, es decir, que ya vuelve el crecimiento debido al consumo, pues muchas familias, muchas empresas deciden endeudarse para, por ejemplo, comprar este tipo de activos, es decir, hacen más viajes, hacen más cosas de entretenimiento y por supuesto también se permiten gastos adicionales que no se permitirían en un entorno más complejo o difícil económico. Precisamente esto es lo que sería principalmente el consumo discrecional. Por eso me gusta destacarte que aquí, aunque es verdad que muchos analistas incluyen el sector lujo, yo realmente aquí lo que pondría sería marcas premium, es decir, viajes, entretenimiento y marcas premium, sobre todo para clases medias y medias altas. El lujo es única y exclusivamente para clases altas o muy altas o súper altas, como puede ser el caso de millonarios o billonarios, y precisamente eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso no lo he incluido aquí, porque ese sector en concreto se ve beneficiado en cualquier entorno macroeconómico y por eso creo que es un sector bastante bueno. Aquí puedes ver que realmente te he traído también un ETF comparativo de consumo discrecional, el ETF XLY, también comparado con los ratios o con, en este caso, los tipos de interés o variación de tipo de interés del Fondo Federal, y aquí puedes ver precisamente cómo con las bajadas de tipo, fíjate que aquí ha habido un aumento en la parte del sector de consumo discrecional. Como te estaba diciendo, precisamente la gente, cuando hay menores tipos de interés, acceden a más capital, es decir, que eso es ya, digamos, otro tema sobre cultura financiera, sobre lo que hacen las personas para endeudarse, para viajar, para, digamos, visitar sitios, para irse de fiestas, para cualquier cosa, para comprarse artículos de lujo, entre otras cosas. Eso ya, digamos, que es un tema aparte sobre la cultura financiera o la educación financiera que tienen muchas personas, pero aquí, por ejemplo, como puedes ver, es verdad que si el acceso a capital es más sencillo, pues todas estas personas pues acceden a entretenimientos, viajes, productos premium, etcétera, etcétera, y todo esto hace que el sector crezca en entornos de bajos tipos de interés. Luego fíjate que cuando lo suben un poco, fíjate que aquí más o menos se estabiliza o se ralentiza, vuelven a bajar, vuelve a crecer, y cuando hay una fuerte subida de tipos, claramente vemos como hay una bajada, pero ahora vuelve a subir, porque como sabes precisamente han estado bajando los tipos de interés, sobre todo en Europa. También es verdad que muchas compañías ya han estabilizado la parte de costes, y también es verdad que hemos visto que esta es una situación atípica, donde incluso en este entorno de incertidumbre, digamos que hemos visto cómo la economía estadounidense ha mantenido un bajo paro o una baja tasa de desempleo, lo que quiere decir que incluso los consumidores en este entorno complejo macroeconómico han seguido teniendo poder adquisitivo para seguir gastando. Entonces hemos visto una situación atípica, pero aquí claramente puedes ver que en entornos bajos de tipo de interés el crecimiento es claro y prácticamente una línea recta. Luego subida de tipos, como digo, se estabiliza o incluso baja, y luego con bajos tipos otra vez vuelve a subir y vuelve a bajar cuando se suben los tipos. Y por tanto, como puedes ver, este sector es otro sector que se beneficia claramente cuando hay bajos tipos de interés. Y por último, también te traigo un sector que se ve claramente beneficiado por los bajos tipos de interés, como es el caso del sector de la energía. En este caso, las empresas energéticas pueden experimentar un aumento en la inversión y en la demanda en entornos de tipo de interés bajo, ya que los costes de financiación son más bajos y el consumo de energía tiende a aumentar con la expansión económica. Esto es obvio porque, como te decía, si estamos en un entorno de bajos tipos de interés, eso significa que muchas empresas y familias quieren acceder a más capital, sobre todo la parte de empresas, para aumentar su capacidad productiva, y si una empresa aumenta su capacidad productiva, quiere decir que tiene un mayor consumo energético. Es decir, estamos hablando de empresas de petróleo, empresas de gas, empresas de, en este caso podría ser carbón, también todo ese tipo de empresas, por ejemplo, como las renovables, todo este tipo de empresas que generan, sobre todo a grandes empresas, aunque también pueden ser medianas y pequeñas, pues digamos que energía, pues ven o se ven doblemente beneficiadas por la expansión económica, es decir, que les aumenta la demanda, pero también al mismo tiempo se les reducen los costes debido a la financiación más barata para este tipo de empresas. Por tanto, digamos que estas empresas también se ven claramente beneficiadas en entornos de bajos tipos de interés. Como ya te decía antes, generalmente con bajos tipos de interés casi todas las empresas, por eso precisamente es más atractiva
la renta variable que la renta fija. Casi todas las empresas se ven beneficiadas, pero aquí, como ves, te he traído, digamos, los sectores que principalmente o claramente se ven más beneficiados en cada entorno macroeconómico. Como puedes ver, aquí te traigo un gráfico comparando, por supuesto, los tipos de interés también con el ETF XLE, que es el sector energético, un ETF del sector energético, donde claramente puedes ver la comparativa entre tipos de interés y evolución del sector. Aquí, por ejemplo, en 2007-2008 vemos claramente que hay una distorsión, porque aquí con subidas de tipos de interés también estaba subiendo el sector, pero también digamos que estábamos en un momento de expansión previo a la burbuja o previo a la crisis hipotecaria y también financiera. Precisamente por eso bajó, pero fíjate que después, en un entorno de bajos tipos, el sector ha ido creciendo e incluso se mantuvo estable, y fíjate que posteriormente, cuando subieron los tipos, digamos que este sector pues tuvo una bajada bastante considerable. Luego es verdad que comenzó a recuperarse cuando volvieron a tener los bajos tipos de interés. Recuerda, todo esto pasó en pospandemia por las políticas expansivas monetarias, y después, con la posterior subida de tipos de interés, fíjate que esto ha estado subiendo, pero se ha estado frenando, como claramente hemos estado viendo aquí. También tienes que tener en cuenta que este crecimiento fue debido al exceso de inyección de capital que hizo que muchas empresas aumentaran por mucho su capacidad productiva, lo que quiere decir que esto hizo que estas empresas pues también, digamos, que tuvieran un crecimiento o una evolución mayor incluso en entornos de altos tipos, pero aquí vemos una clara ralentización o desaceleración. Por tanto, como puedes ver, realmente este sector también se ve beneficiado en entornos de bajos tipos de interés, como digo, de forma directa e indirecta, tanto por la reducción de costes como también por el aumento de capacidad productiva de otras empresas y crecimiento económico. Por tanto, como puedes ver, es importante que tengas en cuenta la evolución de tipos de interés. Recuerda que ahora mismo, según estoy sacando este vídeo, la próxima semana se esperan bajadas de tipos de interés por la Reserva Federal, y esto puede ser importante porque ahora mismo nos encontramos en un entorno de altos tipos de interés, y aunque es verdad que en Europa han comenzado a bajar esos tipos de interés poco a poco, en cuanto comiencen a bajarlos en Estados Unidos, muy seguramente veremos cómo muchos sectores vuelven a la senda del crecimiento. Y es por eso por lo que es ahora mismo, en estos momentos en los que todavía nos encontramos con altos tipos de interés, en los que debemos de buscar, deberías buscar compañías de calidad dentro de los sectores que se van a ver más beneficiados con los bajos tipos de interés. Por ejemplo, empresas tecnológicas o por ejemplo empresas del sector inmobiliario o REITs, porque ahora que estamos con altos tipos de interés, digamos que puedes encontrarlas más castigadas, con más descuento, pero a medida que vayan bajando esos tipos de interés, verás que esas compañías o esos sectores van a tener un mayor desempeño a largo plazo. Y nada, espero que este vídeo te ayude a tomar mejores decisiones a la hora de decidir en qué sector invertir en función de los tipos de interés, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.